El expresidente de la República, Elías Antonio Saca, el exsecretario privado, Elmer Charley, el exsecretario de la Juventud, César Funes, y el exsecretario de Comunicaciones, Julio Herrán, quienes fueron trasladados desde el penal La Esperanza al centro judicial, hicieron la solicitud de buscar un juicio abreviado, el cual significa aceptar los delitos que se les imputa, que son peculado y lavado de dinero, a cambio de la reducción de la pena. La petición la hicieron en el mes de julio. Así lo dijo la Fiscalía, que logró por primera vez condenar a un exmandatario y 3 de sus exfuncionarios. Para la Fiscalía General de la República y bajo el amparo del principio de legalidad, la actuación que estamos desarrollando en este momento es dentro del marco que regula la Constitución y la ley procesal penal vigente. Los imputados habrían desviado alrededor de 300 millones de dólares, pero el acuerdo alcanzado implica una reducción de la pena en el caso del exmandatario y Elmer Charley, que son acusados de 2 delitos, cumplirán una pena de 10 años, mientras que César Funes y Julio Herrán, de ser acusados solo de un delito, cumplirán una pena de 5 años. Desde el principio admití de que yo he recibido dinero de casa presidencial, he demostrado cómo fue que se ocupó y la Fiscalía mantiene de que yo cometí el delito de lavado por la forma en que fue administrado, lo cual en este momento pues estamos en ese proceso. No es una admisión total de la tesis fiscal, es decir, mire, la Fiscalía tiene una tesis que se han malversado 300 millones de dólares. La verdad es que sí ha habido alguna admisión de hechos, pero la expectativa que esa cantidad genera es bastante grande. La misma ley le permite hacer este ajuste de aplicación de una sanción menor, ¿verdad? ¿Estarían esos 2 años? Sí, no, por supuesto, los 2 años que ya llevan en prisión forman parte del cómputo de los 5 años a los que hemos pactado. Según el artículo 418 del Código Procesal Penal, en un proceso abreviado, las penas solicitadas al juez deben ser acordadas entre defensa y fiscalía. ¿Por qué otorgarle un beneficio a personas que son, bueno, usted mismo lo ha dicho? No estamos hablando de un beneficio. El procedimiento abreviado no es un beneficio y la norma el 417 está hablando, si me permiten dar respuesta, el 417 del Código Procesal Penal no lo establece como un beneficio, lo establece como una facultad que en este y en los demás casos puede darse. Es decir, no es que nosotros estemos actuando al margen de la ley. La primera vez, y eso pues lo hace merecedor de catalogarse como un hecho histórico dentro de la historia de El Salvador, valga la redundancia. Es decir, a ningún presidente anteriormente se le había condenado bajo este mecanismo. En esta vista pública, la Fiscalía también buscará comprobar la responsabilidad civil de los imputados, es decir, reintegrar al Estado lo sustraído, que según la investigación asciende a más de 300 millones de dólares, pero el Ministerio Público solo solicitaría que se le devuelva el 8% del dinero. Vamos a lograr de que se le devuelva al Estado más de 25 millones de dólares en bienes. Estamos involucrando ranchos de playa, haciendas. Mientras que los 3 ex empleados de la Unidad Financiera Institucional de Casa Presidencial no han recibido contestación del jefe de la Fiscalía sobre otorgarles un juicio abreviado. Si nosotros nos vamos a un proceso ordinario, existe la posibilidad de que en el caso de nuestros representados que están siendo procesados por los mismos delitos, una pena que podría llegar a 30 años en el caso Saca, y están siendo procesados también en el caso Funes. De acuerdo a un comunicado emitido por la Fiscalía General de la República, en este caso, el expresidente Saca aceptó confesar haber cometido los delitos de peculado y lavado de dinero y activos. También adquirió con fondos públicos, vehículos, ranchos, haciendas, residenciales de lujo, sociedades y acciones, entre otros. Estos bienes, como los del resto de imputados, ascienden a valores millonarios, por lo que serán sometidos a procedimientos de extinción de dominio, porque dichos bienes tendrán que ser restituidos al Estado. Además, la FGR reitera el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, tal y como se realizó en este caso, demostrando que es posible someter bajo el imperio de la ley a cualquier persona, logrando condenar por primera vez a un exmandatario y a 3 de sus exfuncionarios. Walter Morán, TCS Noticias.